leyendas y mitologías antiguas que han prevalecido hasta nuestros días, convergiendo con nuestra vida cotidiana del siglo XXI. ¿Será que estas cosas, lejos de ser leyendas, son una realidad? Abramos el Grimorio de Rix y desvelemos este y otros misterios. Los antiguos pueblos mesoamericanos, como hemos revisado en infinidad de veces en este canal, parecieran tener la clave para comprender muchos de los enigmas que, hasta la fecha, aquejan a muchos miembros de nuestra sociedad. Uno de estos enigmas, y de hecho, el que es más tratado por los ufólogos y creyentes en vida extraterrestre, es si en verdad existieron o existen tales cosas como los dioses, o si simplemente los encuentros que son narrados en antiguas mitologías son seres superiores que parecieran descender de los cielos. No son más que habitantes de otros planetas u otras dimensiones que han llegado a viajar a nuestro mundo. Y aunque estos seres provinieran de otro punto en la galaxia, no serían dioses, a pesar de ser superiores a nosotros, sino simplemente eso, habitantes de otro sitio en el multiverso y en el cosmos. Así que hoy te hablaré de una misteriosa tribu indígena que habitó en lo que actualmente es Norteamérica, hace muchos cientos de años, pero que desaparecieron sin dejar rastro. Y eso no es todo, sino que según los pueblos indígenas descendientes de este pueblo desaparecido, afirman que venían del inframundo. Ya te he hablado de manera escueta sobre los personajes de hoy, pero en esta ocasión voy a ahondar muchísimo más en ellos. Me refiero, como estás viendo en el título del video, a los Anasazi. Los Anasazi vivieron en el actual territorio perteneciente al suroeste de los Estados Unidos y desaparecieron en el siglo XIII de nuestra era. Esto resulta sumamente interesante, no solo por la forma en la que dejaron sus asentamientos, lo cual ha hecho a los arqueólogos rascarse la cabeza durante décadas, sino porque hay otro pueblo mesoamericano que también desapareció sin dejar en claro por qué, y te aseguro a que sabes a qué pueblo me refiero. Así es, ese otro pueblo que desapareció sin dejar rastro y los arqueólogos e historiadores actuales no tienen una razón en específico de por qué desaparecieron, son los mayas. Y para atar aún más coincidencias entre los mayas y los Anasazi, esta civilización tenía contacto con seres de otros mundos, o quizá ellos mismos eran seres de otros mundos. Según la leyenda, los Anasazi eran una tribu prehistórica de nativos americanos que emergieron del inframundo, y muy poco, por no decir nada, se sabe de su procedencia. Los historiadores no han podido determinar de dónde salió esta tribu, pero sí pudieron hallar los restos del último sitio en el que habitaron y cuándo dejaron atrás ese sitio, aunque entraré en detalle en esto más adelante. Y tampoco han podido determinar a dónde se fueron estos Anasazi. Trasladémonos a un lugar que es pieza clave para empezar a entender a los Anasazi: el Palacio Mal Cliff, en el Parque Nacional Mesa Verde, al suroeste de Colorado. Este sitio realmente parece sacado de otro mundo, debido a lo maravilloso que resulta a la vista. Y es que las torres de piedra que ahí se encuentran, así como las casas de varios pisos que alguien construyó ahí hace siglos, y las hendiduras circulares rituales llamadas kivas, son realmente alucinantes. Mesa Verde
es una meseta llena de árboles y de vegetación, la cual es atravesada por grietas de hasta 2.600 metros de altura. En este lugar de los Estados Unidos, los arqueólogos han descubierto más de 4.000 sitios arqueológicos, de los cuales los más impresionantes datan de fines del siglo XIII, y el cual parece haber sido abandonado repentinamente y sin previo aviso por sus ocupantes. O al menos, eso han deducido los arqueólogos e historiadores, basándose en el estado en el que los hallaron. Los arquitectos de los increíbles asentamientos de Mesa Verde fueron los Chacuans o los Iztaccíhuatl. Con estos dos nombres, este pueblo nativo americano proveniente del inframundo eran denominados por sus descendientes, los Hopi y los Zuni. Así es, dos de los pueblos mesoamericanos más enigmáticos que ya hemos tocado previamente en el canal son descendientes de este pueblo desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, los Navajo, quizá el pueblo nativo americano de los Estados Unidos más famoso, tenía otro nombre para este pueblo, los Anasazi, que en su lengua significa enemigos de nuestros antepasados. Los Anasazi dejaron pinturas rupestres y petroglifos, así como una sólida arquitectura en el Cañón del Chaco, en Nuevo México, en Mesa Verde, Colorado, como te mencioné antes, y en el Cañón Chelly, en Arizona. Vaya, lo que te acabo de decir no es una leyenda, sino que sí hay vestigios históricos reconocidos por la arqueología de que, en efecto, este pueblo nativo americano de los Anasazi fue real. Más, el hecho de que no hayan dejado rastro alguno tras desaparecer, salvo sus obras arquitectónicas y algunos artefactos, ha dejado a los historiadores con muchísimas preguntas durante años. Y aún más misterioso es que jamás ha sido hallado ni un solo cuerpo de los Anasazi en ninguno de los asentamientos que dejaron atrás. Ni uno solo. De hecho, como si se tratara del mismo Chernobyl, cuando los poblados de los Anasazi fueron hallados en los 3 territorios antes mencionados, al entrar a las casas, los arqueólogos descubrieron que los artículos de necesidad básica, como jarrones, platos y otros similares, estaban alineados ordenadamente en el suelo. No había indicios de violencia, ni había nada que sugiriera que los Anasazi tuvieron que salir corriendo de sus casas y de su aldea debido a una inminente catástrofe, ya fuese natural o debido a una invasión de algún otro pueblo. Por el contrario, pareciera que todos arreglaron pulcramente sus hogares, salieron juntos al mismo tiempo a algún lugar y desaparecieron para jamás volver. Hasta el último de los pobladores. Curiosamente, pareciera que entre las obras de arte y petroglifos que los Anasazi dejaron como prueba de su existencia, no solo cuenta la historia de cómo surgió este pueblo, como usualmente ocurre con estas piezas, sino que quizá, si uno presta atención detenida a las pinturas rupestres de los Anasazi, uno puede saber cuál fue su destino final. En estas representaciones, podemos ver a extrañas y monstruosas criaturas que para nada lucen como los seres humanos. Y claramente, tampoco se trata de animales. Estos seres extraños y de gran tamaño suelen estar acompañados por seres humanos en las pinturas, pero también por otro elemento que es muy recurrente en el arte de los Anasazi: la espiral. Muchos ufólogos y entusiastas de la vida extraterrestre afirman que esta espiral es nada más y nada menos
que la representación de un vórtice temporal. En otras palabras, esta espiral que tanto representaban los Anasazi en sus pinturas y petroglifos es un portal multidimensional. Esto mismo ha llevado a muchos a creer que estos seres enormes, hayan sido lo que hayan sido, se llevaron a los Anasazi a otra dimensión o a algún otro punto en el universo cuando llegó el momento indicado. Y lo más llamativo al respecto es que, al parecer, los Anasazi sabían que un día serían llevados de este mundo por estos seres superiores, según lo que deja ver su arte rupestre. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo sabían los Anasazi que llegaría el momento de partir de este plano? ¿Quiénes eran estos seres representados en su arte? Porque recordemos que, según los Hopi, los Zuni y los Navajo, los Anasazi no eran humanos, a pesar de habitar en el planeta Tierra. Antes de pasar a la parte más interesante de esta historia, quisiera pedirte que le des like a este video y te suscribas a mi canal si te está gustando mi trabajo. No olvides también seguirme en mis redes sociales, las cuales son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify, así como de suscribirte a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres tu ejemplar de mi libro La Orden de Camazotz, ya disponible en Amazon con entregas a todo el mundo, haz clic en el enlace que está en la descripción del video. Hay entregas a todo el mundo. Y si quieres que narre tu experiencia paranormal aquí en el canal, mándamela a necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 5638000345. Ahora, sigamos adelante con la historia. Como hemos revisado muchas veces en episodios anteriores, el suroeste de los Estados Unidos es un territorio en el que, hasta la fecha, es muy común que se presenten sucesos anómalos en el cielo o de tipo energético. Incluso, los científicos escépticos de este tipo de fenómenos y sucesos afirman que, de hecho, sí hay anomalías en el campo electromagnético en esta parte del mundo. Puede deberse a la forma del terreno, a su posición sobre el nivel del mar, los sedimentos de minerales en el subsuelo de esa región o muchas particularidades geológicas más. Aunque, por otro lado, recordemos que, según lo que vimos en el episodio de la Zona del Silencio en México, los supuestos seres extraterrestres parecieran tener cierto interés en los sitios del mundo que presentan ciertas particularidades de este tipo, ya sea por su campo electromagnético o la presencia de alguna montaña o algún cuerpo de agua. Pero la presencia de ovnis, o ya de lleno seres humanoides en estas zonas del planeta, son muy, pero muy comunes. Quizá los Anasazi, al vivir en esta región del mundo, eran privilegiados, y quizá, como afirman otros pueblos nativoamericanos, sí llegaron a este lugar del planeta a través de un vórtice que se abrió desde otro punto en el universo. Pareciera ser que estos vórtices o portales no pudieran ser abiertos en cualquier lugar, sino que requieren de ciertas particularidades muy específicas, pero llegaremos a eso en un momento. Volviendo a las figuras representadas en el arte Anasazi, estas enormes criaturas parecieran salir directamente de la espiral para manifestarse, sin dejar de estar conectados a la misma, o lo que vendría siendo lo mismo, el vórtice o portal. Es decir, que requerían de este vórtice para interactuar con los seres humanos y con nuestro mundo. De hecho, en uno de estos petroglifos se pueden ver a hombres, o algo muy parecido a hombres, ser succionados boca abajo en la espiral, mientras una especie de monstruo emerge del otro lado.
También hay pinturas en las que se aprecian objetos muy similares a los famosos ovnis, que todos ubicamos por la cultura popular. Pero, ¿cómo era posible que los Anasazi pintaran esto antes del siglo XIII de nuestra era? Saca tus propias conclusiones. Aunque quizá el descubrimiento más inquietante sobre este pueblo extinto, o mejor dicho, desaparecido, se dio en el año de 1972, cuando un grupo de excursionistas descubrieron un artefacto inusual que estaba grabado con misteriosos símbolos. Este artefacto fue datado del siglo VIII después de Cristo y tenía el aspecto de una brújula, aunque estaba hecha totalmente de cerámica. Claro, el artefacto no funcionaba, porque estaba roto debido al paso del tiempo, pero la similitud con una brújula dejó a todos los arqueólogos rascándose la cabeza. En 1994, una serie de derrumbes expuso gran parte del cañón del Chaco. Poco después del derrumbe, un equipo de investigadores de la NSA, Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, visitó el área y encontró la entrada a una cueva que se adentraba en el cañón hacia otra entrada oculta, revelando un sistema de túneles y cámaras excavadas en roca. ¿Quién hizo este alucinante trabajo hace casi 1000 años? Y lo más importante, ¿con qué tecnología para que quedaran tan precisos los cortes? Los investigadores encontraron 23 cámaras en total, y cada cámara contenía una pintura específica, una serie de pictografías, jeroglíficos escritos con música específica, poesía, filosofía y sobre todo, un artefacto científico exclusivo de cada cámara y aparentemente de origen extraterrestre. Las cámaras de una habitación estaban estructuradas alrededor de una escalera de caracol central que giraba en espiral en el sentido de las agujas del reloj, desde la cámara 1 hacia arriba hasta las cámaras 23 en la parte superior. Los objetos encontrados en el sitio eran completamente desconocidos para los investigadores. Sin embargo, la pregunta más importante era: ¿por qué una cultura tan desarrollada dejó sus artefactos de manera tan precisa y ordenada? ¿Y qué mensaje quería dejar para la posteridad? Los investigadores teorizaron que una cultura extraterrestre estableció una colonia en la Tierra en el siglo VIII después de Cristo y se refugió en el cañón durante un tiempo. O sea que prácticamente esta gente, hayan sido humanos o seres de otro mundo, vivieron bajo tierra antes de que América estuviera poblada por personas, al parecer. Y es que en la 23ª cámara, la última de todo este pasadizo subterráneo, los científicos encontraron un pequeño disco óptico que contenía información digital que podría usarse para decodificar los otros elementos. Desafortunadamente, incluso los mejores expertos informáticos de la ACIO, la División de Tecnología Extraterrestre de la NASA, no pudieron descifrar el contenido del disco para obtener los datos cifrados en él. Inicialmente se sospechó que el disco podría contener mapas estelares y respuestas a las preguntas de su creación y la nuestra. El problema con la decodificación del disco era menos técnico y más lingüístico. Finalmente, en el verano de 1996, a una lingüista se le ocurrió la idea de abrir el disco ópticamente, utilizando los símbolos en los murales de los Anasazi. La científico reconoció una gran similitud de los símbolos con las escrituras de los antiguos textos sumerios, que eran mucho más antiguos y que estaban del otro lado del mundo. Dispuso las 23 palabras en el mismo orden que las cámaras individuales, lo que eventualmente condujo al éxito y pudo abrir este disco. Finalmente,
pudieron descifrar lo que el disco decía. El disco contenía 8,000 páginas de datos que tardaron otros 6 meses en descifrarse. Se reveló que cada unidad individual correspondía a una cámara específica y cada unidad incluía escritos técnicos, poesía, música y una introducción a la cultura e identidad de sus creadores, quienes se autodenominaron Wingmakers, que vendría a ser algo así como los que hacen las alas o los creadores de alas en español. Una versión futura de la humanidad viviendo 750 años en el futuro, a partir de 1996. Entonces, tras el supuesto mensaje que contenía el misterioso disco, del cual claramente no hay fotografías ni pruebas de su existencia, se nos abre una nueva posibilidad: que los Anasazi no hayan sido seres alienígenas que habitaron al suroeste de los Estados Unidos y se marcharon hace cientos de años, sino que eran seres humanos, pero venían del futuro. Siendo así, ¿por qué viajar a ese tiempo en específico y por qué regresar a su tiempo? Quizá eso explicaría la representación de los vórtices y portales en sus obras. Pero entonces, ¿quiénes eran aquellos seres enormes que los Anasazi representaban? Eran seres de otros mundos que, en un futuro, convivirán con nosotros y nos permitirán viajar en el tiempo. Irónicamente, solo el tiempo nos lo dirá. Claro, solo si los Anasazi en efecto eran viajeros en el tiempo. Porque si, por el contrario, eran extraterrestres, creo que nos quedaremos con la duda. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que los Anasazi hayan sido humanos viajeros en el tiempo o colonos extraterrestres que volvieron a su hogar? Comenta tu opinión abajo en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like y compartir este video con todos tus conocidos amantes del terror y del misterio. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones. Sígueme en TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Suscríbete a mi canal secundario de YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres tu ejemplar de mi libro La Orden de Camazotz, puedes pedir tu ejemplar haciendo clic en el enlace que está en la descripción de este video. Hay entregas a todo el mundo. Y si quieres que cuente tu experiencia paranormal aquí en el canal, puedes enviármela a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 56 38 00 03 45. Esto fue El Grimorio de Rix y el enigma de los Anasazi. Nos vemos en la oscuridad.